5, 1, 2, 3, pero sí fue una secuencia de preguntas que llegó hasta allá atrás con la 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué les parece si empezamos por allá? Y así vamos haciendo una miscelánea. Entonces, equipo de por allá, cuéntenos. Leamos su pregunta, por favor, y compártanos sus reflexiones. Ya saltamos mucho. Nos tocó la pregunta 8 y 9. La 8 dice qué aspectos de la heterosexualidad están reflejados sobre el amor romántico y la monogamia y cómo los he vivido en mi historia. Tenemos que decir que hablamos sobre todo las señoras con hijos en esta pregunta, que el grupo está ahí. No, las 3 señoras con hijos fuimos las que nos tomamos el micrófono, evidentemente necesitamos mucha escucha, ¿verdad? Y encontramos que el tema ahí de la justo de los hijos y de la forma en la que el tema de los hijos se vuelve como parte del poder, ¿no? O sea, como los hijos son un aspecto en el que el otro o tú se toma como un lugar de poder en la relación, ¿no? O sea, como al abstraer o al sustraer a los hijos de un lado o del otro, estás imponiendo un poder sobre la otra persona. Yo incluso hablé de que tal vez, tengo la teoría de que el hecho de conscientemente elegir no tener más hijos puede ser una postura también totalmente política y antipatriarcal y anti-heterosexual y anticapitalista, ¿no? Justo no seguir entregando más gente al sistema, ¿no? En una decisión consciente personal, totalmente casi performática, ¿no? Entonces hablamos mucho de esta relación de los hijos y de cómo también la relación monógama. También algo importante es que se tocó que muchas veces la heterosexualidad está permeada no solamente en relaciones necesariamente heterosexuales, ¿no? Como la heterosexualidad está en muchos tipos de relaciones cuando en realidad no te has cuestionado ese patriarcado interno, esa monogamia o ese romanticismo que justo lleva a una violencia muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, un poco en general, y hablamos un poquito del lesbiano, del eterno lesbiano. Y bueno, en el eterno lesbiano, en el continuo lesbiano, fue muy bonito porque hablamos de esta relación de amigas, ¿no? Justo, pues sí, ¿no? Tus amigas se vuelven parte de tu sostén, de tu lugar, en donde muchas veces es un lugar de poder construido en una administración afectiva bien vasta, ¿no? Que no es un hombre, ¿no? Casi ahí está mi lugar, ahí está mi poder, ahí está mi estructura, sino mi estructura está administrada por 10 chingonas mujeres eternas lesbianas. Chingón, ¿no? Y justo el varón se siente hablamos de que nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones de pareja, nuestras parejas ahorita, y justo nosotras dos, se sienten profundamente amenazadas por nuestra relación, ¿no? En donde, pues sí, puede ser que sí, o sea, sí es mi amor, o sea, claro que ella es mi amor, y así la saludo todas las mañanas, ¿por qué carajos no? Cuando hay un profundo amor y cuando cuido a su hija y ella cuida a la mía como si fueran nuestras hijas mutuas, ¿no? Bueno, y como también a veces estas relaciones lésbicas vienen mucho cuando estás en mi caso, fue cuando estaba en edades mucho más joven, y para mí fue súper liberador como en mi vida adulta poder aceptar que el primer gran beso de mi vida me lo di con una niña, ¿no? No con un varón, no con el chico de la secundaria, en una estructura súper heterosexual, ¿no? De mi contexto súper heterosexual. Y pues eso, poder liberar y hablar abiertamente de que mi primer beso no me lo di con ningún hombre, sino con una niña y que fue la hija de la señora que me cuidaba, pues es súper fuerte, ¿no? El día que lo pueda decir enfrente de mi abuela y de mi madre, seguramente voy a romper así como un super sistema. No le he hecho, chicas. Es como en general, como esta parte lésbica que experimentas en edades
donde todavía muchas construcciones no entran y donde tú no te estás preguntando si eso está bien o mal, sino solo estás siguiendo una pulsión interna, ¿no? de experiencias. Y que ahora seguramente se construye como un recuerdo potente, ¿no? Claro, pero ya constituido que las oyes. Ok, venga. ¿Alguien más del equipo que nos quiera compartir? Ok, entonces esta fue la pregunta 8 y 9, ¿verdad? Entonces nos vamos a las 6 y 7 por acá en este equipo. Bueno, nosotras nos tocaron preguntas muy complejas, largas. Nos tocó qué relación encontramos con la heterosexualidad y el amor romántico con respecto al sistema patriarcal, qué papel juega la monogamia en este aspecto y de qué manera el aprendizaje de la normatividad y o metarrelatos respecto al amor refuerzan este sistema económico. Nada más. Eso es una Entonces, como se fue entendiendo las preguntas, pues empezaron a surgir ideas, ¿no? Lluvia de ideas. A una compañera lo primero que le vino a la cabeza es el apellido paterno, ¿no? Cómo se va transmitiendo, ¿no? El apellido, y ahí va teniendo el sello de la propiedad masculina, ¿no? Otra compañera que además estudió ciencias políticas dice que ella lo miraba como esta forma beberiana de lo ideal contra la realidad, y en donde el pensamiento occidental ve a lo otro, lo diferente, como anómico. Hablamos y cuestionamos cómo el sistema patriarcal impone un sistema de sometimiento a las mujeres, pero también afecta a los hombres. Es un ejercicio de poder. El modelo romántico pues es una mentira, un mito de media naranja para toda la vida, idealizando personas, y es una trampa, un riesgo porque podemos engancharnos y vivir situaciones de violencia bien dolorosas. Yo les compartía un poco de lo que hago escuchando a las personas en mi trabajo, y sí, la mayor motivo de consulta es violencia en la pareja, y hablan de todo este cuento que les han enseñado, y pues cómo lo van descubriendo después de mucho tiempo y les causa mucho dolor. Una compañera se planteaba, bueno, ¿y cómo vamos a romper con este modelo romántico, no? Y además ella acaba de entrar a la seminaria, no ha estado con nosotras en otras sesiones, y pues decíamos, pues es que hay que empezar a reconocerlo, y hay que reconocer también que tenemos un contexto social de aprendizaje muy fuerte, ¿no? Y empezar a mirarlo. En cuanto a la heterosexualidad, pues comentábamos que qué bueno que se empiece a cuestionar. Bueno, ya se ha cuestionado, pero ahorita lo estamos empezando a hacer una reflexión colectiva de este cuestionamiento, porque pues hemos crecido con la idea, en su mayoría o la mayoría de las personas del equipo, que la heterosexualidad es lo normal, lo obvio, lo deseable, ¿no? Pues algo que no se tiene que, ¿para qué no se cuestiona, no? Y no, hemos estado revisando que finalmente la heterosexualidad impuesta también es un sistema opresivo que excluye a las personas que no cumplen con este modelo, ¿no? Y genera muchas formas de violencia. Bueno, hablaban también de cómo esta idea del romanticismo y la violencia también es como una forma medieval, ¿no? De relación amo-esclavo. Hablamos de la monogamia, como la parte central es el tema de la exclusividad para toda la vida, y en donde las mujeres estamos obligadas en el momento en que nos emparejamos con alguien, estamos obligadas a pertenecerle, ¿no? Y a ser parte de la propiedad de esa persona, generalmente si es un tema heterosexual, pues de un hombre. Y comentaban las compañeras que finalmente las mujeres somos educadas para ello, ¿no? Lo vimos así normalito, suavecito, llegamos a ese punto porque ya nos han educado desde que somos niñas, ¿no? Cuenta nos damos.
Bueno, hablaban también del poliamor, como algunas personas en el equipo lo han practicado, pero que finalmente sí se han dado cuenta que está el problema de la posesión, ¿no? Todavía presente. Se hablaban de las distintas instituciones que siguen reforzando justo estas cuestiones patriarcales, monogámicas y heterosexistas, la iglesia, la escuela, la familia, el trabajo, los amigos, ¿no? Que son contextos en los que estamos envueltas en estas instituciones. Y una compañera decía, la iglesia, ¿no? La iglesia es muy fuerte, genera culpas, luego se suma la familia, y decíamos, bueno, y los cómplices, ¿no? Porque hay gente que está también acompañando esta situación, que son cómplices del sometimiento y de la culpa que nos imponen a las mujeres. Y bueno, alguien se quería ir de Europa, porque el machismo está muy fuerte aquí en México, y yo de... Realmente creo que el machismo se da en todas partes, el patriarcado, exacto. Entonces, pues es algo que nos afecta a nivel mundial, ¿no? Y bueno, alguien también se preguntaba sobre los beneficios de los hombres, si son realmente reales, y cómo finalmente tal vez, ¿no?, los hombres también son afectados por este sistema, ¿no? Hay una pregunta a partir de una referencia que hiciste para cuestionárnosla a todos, todas. Cuando hablamos de heterosexualidad, ¿cómo nos referimos? Porque si ustedes han escuchado y leído por algunos lados, dicen la heteronormatividad o la heterosexualidad obligatoria. No en sí la heterosexualidad ya es un sistema normativo, o sea, porque si le ponemos el apellido obligatoria, pues pensaríamos que hay una que no es obligatoria, ¿no? O si le ponemos heteronormatividad, es la norma, pero no en sí ya la heterosexualidad es una norma. Yo digo, a mí se me hace que es un pleonasmo, a nivel, no porque sí, pero igual es como a veces sí confundimos un chingo a la banda, porque usamos este término sin antes explicar que es un régimen político, entonces lo escuchan la heterosexualidad, pero es una práctica, y esas cuestiones de comunicación a mí me dan mucha flojera, ¿no? Entonces a veces yo sí recurro a decir, ¿saben qué? Bueno, la heterosexualidad obligatoria, el régimen, ¿no?, sexual heterosexual, ¿no? O bueno, el régimen político heterosexual, y así, ¿no? Por esa cuestión como estrategia de comunicación. Exacto, porque a veces es mucha como, pues es que luego se da eso, no, pero la heterosexual, no, o sea, volvemos, como para evitarnos eso, como que ya te escuchan un poco más, como que ya ponen atención, y bueno, eso es otra, no es lo que yo creo, ¿no? Porque además no sé si les ha pasado, cuando tocamos el tema hay como mucho de, ya me siento atacado, en la parte de, me estás diciendo que yo, ¿no? Y sí también, pero pues es todo una estructura discursiva. Entonces bueno, muchas gracias equipo. ¿Quién vamos por acá? La pregunta 5 y 6. 7, 8 y 9, ¿no? 7, 8 y 9, a lo mejor lo que les pediríamos es no repetir algunas cosas que ya se dijeron, sino desde sus propias reflexiones, a lo mejor a otras salpicaditas distintas, o iban por los mismos caminos que ya nombraron. Lesbianos. ¿Sí? A lo mejor algo compartir de su propia experiencia singular, que ya no tiene que ver tanto con... ¿No? ¿O ceden mejor la palabra para que sí, otros equipos? Sí. Venga. Por acá estaba un equipo, ¿no? Sí. Muy bien. Venga. Sabíamos. Sí, Pablo, más. Bueno, estamos hablando sobre la pregunta 4 que dice: ¿de qué manera la heterosexualidad colabora en el sustento del sistema patriarcal y ello cómo me afecta? Bueno, retomamos igual lo de la doble jornada, sobre cómo, o sea, si hay una opresión por parte o sea, cómo la opresión es doble al ser mujer, ¿no? Porque si bien ya te oprime el sistema capitalista, pues, o sea, te venden la idea, ¿no?, de que tu liberación es salir de la casa, trabajar, tener tu propio dinero, conseguir una autonomía,
y se dobla, ¿no? Resulta que se dobla tu jornada en vez de que realmente alcances una autonomía. Igual retomamos lo de las mujeres como seres de cuidado para otras. Incluso una compañera tocó el tema de los vientres subrogados, de cómo, o sea, pasa la opresión a ser pasa por una, ay, se me fue la palabra, o sea, por clase y por raza, ¿no? O sea, como, va a ser muy difícil que veamos una mujer indígena subrogando un vientre a una mujer europea, ¿no? O sea, hay toda una opresión que atraviesa la clase, la raza y el género. En relación con la pregunta número 5, que dice de qué manera la heterosexualidad sustenta el régimen capitalista y de qué forma la monogamia se vincula con este régimen, abordamos cómo la heterosexualidad bueno, o sea, ¿cómo pasa a ser una relación de subordinación en la que el papel de la mujer es solo parirle hijos al sistema y que pasan a su vez a ser, que hay un valor, ¿no? Que se da un valor agregado de, por ejemplo, si el obrero tiene un hijo varón, ¿no? O sea, ya tiene garantizada su sucesión, ya tiene garantizada a dónde van a ir a parar sus bienes y va a seguir siendo un objeto de consumo, un sujeto de consumo, etcétera, etcétera. Igual hablábamos de la monogamia, de cómo la monogamia nos hace pensar, cómo a partir de lo que nos han dicho que la familia es la base de la sociedad, nos hablan de la monogamia, que a su vez nos habla de un individualismo que nos impide crear redes con otras personas. Y ese pensar en individualismo, no el individual, ese pensar desde el egoísmo, desde el yo construyo, yo hago, yo con nosotros, impide que creemos comunidad y que, los movimientos sociales no se sustentan, por ejemplo, se sustentan a base de ideas, ¿no? Volvemos a la dicotomía de la razón y la emoción, como el compañerismo, si hablamos de compas de lucha, de etcétera, etcétera, y comienzan a surgir diferencias por cuestiones ideológicas. Sin embargo, si esas relaciones de alguna manera estuvieran cimentadas desde lo emocional, desde lo sexual, desde lo afectivo, se construyen cosas más diversas, que ya crean algo ya no es solo mera camaradería o compañerismo, ya surgen redes de amistad, de integración, y pues eso obviamente al capitalismo no le conviene, que nos amemos, que construyamos entre todos, porque ese amor no lo pueden capitalizar. Luego, en relación con la pregunta número 6, es de que qué relación encontramos entre la heterosexualidad y el amor romántico con respecto del sistema patriarcal y qué papel juega la monogamia en este aspecto, de qué manera el aprendizaje de dicha normatividad y o metarrelatos respecto del amor refuerzan este sistema económico. Ok, bueno, eso fue súper larga, pero bueno, igual nos aventamos un súper cholo, pero bueno, al final justo todo lo que platicábamos a mí me remitió a una pinta que habla dice que patriarcado y capitalismo fueran juntos en el mismo burdel, la iglesia, y de cómo es de eso trató la ponencia, ¿no? De cómo es una triada de control ideológico, ¿no? Justo para que las sujetas y los sujetos no se relacionen, no construyan vínculos y por lo tanto no se subleven y se rebelen al sistema de lo que ya está claro. No es gratuito que Leonor Silvestri diga, ¿no? La heterosexualidad es el eje del mal. Y a propósito de lo que decías, en la próxima sesión les vamos a mandar el texto de Ana de Miguel, del neoliberalismo sexual,
Por esto que mencionabas, por lo que hablabas hace rato de la trampa, de que no, hombre, ahora vamos a coger y a mamar que el mundo se va a acabar, y sópatelas, ¿no? ¿Qué implicaciones también tiene esa otra cosa? Polémico. Y nos vamos acá, cerramos por acá. Te escuchamos, Oriol. Pues acá te echaron la bola. He estado gritando esto todas las semanas. Se toca. A ver, ¿qué distingue a la heterosexualidad entendida como sexualidad hegemónica y normativa con el concepto de la heterosexualidad como régimen político? ¿Cómo se evidencia en mi vida cotidiana el régimen heterosexual? Pues bueno, hablábamos exacto, ¿no? Como que retomamos un poco la pregunta de la compañera Alicia y pues le planteaba que exacto, ¿no? Yo creo que en su pregunta había sucedido esto, ¿no? Tal cual de que yo comentaba que era muy común y que por eso me hacía más fácil usar el pleonasmo, ¿no? De heterosexualidad obligatoria o etcétera, porque si esto se como que pasa mucho, ¿no? ¿En qué es distinto? Pues no sé si quieres como, ¿no? Pues es distinto que básicamente no estamos hablando de una opción sexual más o una opción que sucede, que es hegemónica, ¿no? Porque luego hay discursos que simplemente no la autorizan de ese modo, sino más bien es algo de que todo el sistema pues está dado para pues dar las condiciones para las relaciones heterosexuales, ¿no? Que no quiere decir que sea solo de hombre o mujer, sino pues volvemos al régimen heterosexual como esta manera en que hay este binarismo de construcción hombre, construcción mujer, que se más que se complementan, exacto, como uno contiene a la otra y que una es inferior a la otra y que uno cuida a la otra, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pues no sé si quieren como que hagamos como la explicación de todo lo que es el régimen heterosexual, pero pues básicamente la diferencia es esa, ¿no? Que no se trata de una orientación sexual más, sino de un paradigma, ¿no? De un pensamiento heterosexual, de una forma de organización, de todo esto sistémico, institucional, ¿no? Sí. Que está, y que precisamente por eso titulamos la sesión de hoy así, es la triada que refuerza la idea del Estado, ¿no? Para Lenin el Estado es el conjunto de hombres armados, pero aquí las armas son ideológicas, ¿no? Y hay armas muy situadas que llegan y es que aquí la clave tan canija es que llegan al tema de nuestros afectos. Por eso es tan distinto descentrar, desmembrar, sacar, porque están atacando nuestra subjetividad. Y ahí es complejísimo. Y aparte de eso, ¿no? De que, o sea, se nos ha enseñado y se nos ha configurado para que los afectos sean algo individual, sí, no sea algo compartido, o sea, que sea algo privado, íntimo y que no se comparta con el general. Sí. Ahora, lo importante, y eso van a ser parte de el pensamiento crítico, ¿no? Sí, y va a ser parte de las últimas sesiones. ¿Qué estrategias para hacer la construcción de esto? ¿No? Porque lo decíamos que se dice sencillo, pero... Es que yo pensaba en esto que planteas ahora en las estrategias y es como una pregunta que me surge a mí, ¿no? Es decir, estaba asociando y pensaba como en de la historia personal, que la monogamia siento que tiene una relación con el vacío, ¿no? Es decir, el deseo es construido y si nosotros estamos desde chiquitos, desde chiquitas, ¿no? Nos están construyendo con ese deseo, es decir, si hay un deseo de pertenencia, si hay un deseo de tener a alguien que te quiera, si hay un deseo de tener a alguien que te abrace, si hay un deseo, ¿no? Desde ahí se empiezan a construir los deseos y los afectos. Parece que cuando no estás dentro de ese sistema monogámico y te quitan eso, sí aparecen en los afectos un vacío, un de dónde, ¿no? Entonces, sí me pregunto si los deseos son construidos y de todas maneras no vamos a dejar de desear, ¿no? Finalmente. Entonces, no sé si quizá el camino, una estrategia, o qué, o yo misma me lo estoy preguntando, si el deseo tiene que ver con también desear otras cosas, ¿no? O sea, y a partir de la práctica, es además la que voy a decir, y me van a linchar todo, es una estrategia de venida, es una herramienta de venida del machismo, ¿no? Yo lo creo, me lo dijo así un amigo filósofo machín,
Total. Machín. Pero me parecía interesante lo que proponía como desde la práctica, o sea, es decir, cómo hacer ese deseo desde la práctica para que quizá después se pueda volver pensamiento, ¿no? Es decir, quizá no vamos a poder atacar aquello de una que estamos deseando, pero cómo empezar a desear otras cosas para construir también otros sujetos o sujetas deseantes. O sea, no, todavía estoy como ahí. ¿Y qué tal vez, perdón, podría tener que ver, tú dime, con la descolonización del deseo? Con experimentar y abrirse a formas de deseo que decimos, ah, no, es que me dijeron que esto no me tenía que gustar, y de hecho no me gusta, pero ¿y si me doy chance? Pero esa ¿Y si descolonización, como decías, tiene que ver con los afectos, porque sí tiene que ver con el miedo. Claro. Además dijiste algo bien fuerte ahorita en tu primera parte, es un asunto del vacío, porque además yo poseo, y digo que poseo, ¿qué carajos poseo? No, o sea, no, me posee, pero ¿qué? O sea, no es este vaso de unicel, es intangible. Y además, como estamos cambiando todo el tiempo, o sea, la idea de ayer cuando nos conocimos ya no eres el que eres hoy, ¿no? Entonces, ese cambio nos deja en la vulnerabilidad, abiertas, y probablemente muy rotas. Es que igual saliéndome un poco de las preguntas, pero muy acorde a lo que ella habla, me hace pensar también todo el imaginario alrededor del deseo y del poder y del control sobre los otros cuerpos, porque creo que también hay desde una hipersexualización de las relaciones en las cuales a partir de que otra persona tiene un deseo o tiene alguna forma de gusto por otra persona, eso quizás es lo que de repente detona las inseguridades para no poder abrirnos a relaciones distintas a las monogámicas, ¿no? Y que en ese sentido está, siento, muy atravesado por el Estado y el capitalismo, relaciones de poder en donde lo que interesa es controlar los afectos, los deseos y el placer de los otros cuerpos. Y bueno, otra pregunta que me surge y que quizás no podemos hablar ahora tiene que ver también con, que no sé si era un poco lo que tratabas de decir en tu pregunta hace un rato, pero también como el tema de si llegamos a algún momento en el que tengamos como tan claras las relaciones, por ejemplo, ¿no? Como de cómo el amor romántico cercena posibilidades de otras afectividades y otras exploraciones. La pregunta que me viene es, yo de repente he pensado si no pensarnos en esta gestión menos apasionada, por llamarle de alguna forma, de los afectos, puede llegar a antojársenos aburrida, ¿no? Como de no tener estos arranques y estos celos y esta necesidad de posesión. Si entonces esta gestión como más mesurada, menos desbordada de los afectos, puede darnos o crearnos una idea de que se vuelva algo aburrido. Y cómo quizás también eso es, no sé, lo dejaría también abierta la pregunta, si quizás eso también es parte de la necesidad de una idea que desde el capitalismo se nos ha metido, de que el amor tiene que ser siempre con estos altibajos, arrebatos, desgarramientos, Juego. Ajá. Y aparte, el principal proyecto de vida de las mujeres, ¿no? O sea, como que es construir esta relación amorosa, o el amor en nuestras vidas, ¿no? Como si fuera la gran cosa y no una parte más de nuestras vidas, ¿no? No sé, a mí se me hace que eso, por ejemplo, esta cuestión de esta intensidad, de este drama de siempre, ¿no? Pues, o sea, ¿qué tanta energía te quita? ¿Qué tanta tensión te quita? ¿No? O sea, igual, o sea, no se trata de no sentir intensidad, pero a lo mejor hay muchísimas otras cosas en la vida por las cuales apasionarse, ¿no? Y porque tiene que ser como en esta esfera de la vida, sobre todo para las mujeres, que sea tu principal proyecto de vida, ahí donde te vaya tu atención, donde te sientas más realizada, todo esto así de este proyecto, o sea, en serio sí lo decidimos. Y bueno, válgase la cita de este tipo misógino, pues está buena la cita. Dice Nietzsche, el amor es un acto extremadamente violento porque descarga mi pasión en una sola persona, ¿no? Y eso es muy desgastante. Y lo decías y lo comentaban. Hay una propuesta ahí para como rascarle sobre el estoicismo amoroso, ¿no? No hablo del estoicismo judeocristiano, lleno de sufrimiento, no.
hablo de un modo calmo, un modo austero, pero un modo franco, claro, de compartir, ¿no? Que no tiene que ver con este desbordamiento, con esta darse, entregarse, porque bien lo dicen, es profundamente desgastante. El patos parece que es como el sello que hemos intentado en la posmodernidad, comillas, 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 como recuperar, ¿no? O sea que como te voy a ver solo este momento y tal vez no hay mañana, ¿no? Para dejar una huella en ti, como decía el poema la semana pasada, para que me recuerdes, te voy a marcar. Entonces sí, pregunta abierta y la próxima semana pues vamos a entrarle a esta cosa de la ciencia que hablábamos, porque hay un discurso bien fuerte. No me digas, ¿Nora? Perdón. Ay, lo siento, perdón. Las mismas preguntas, pero hay 2 o 3 cosas. Ok, perdón, que pensé que estaba ahora. No, adelante. Bueno, la diferencia entre sexualidad hegemónica y normativa con el concepto de régimen. Bueno, nosotros veíamos que la primera parte, la sexualidad hegemónica normativa, es la práctica, es lo cotidiano, es lo que socialmente aceptado, practicado, ejecutado, realizado como algo natural, como algo normal, algo correcto, algo que es, ¿sí? Naturalizado. Y el régimen político, ¿sí? La heterosexualidad como régimen político, es toda una construcción política patriarcal, ¿sí? O sea, es con un signo patriarcal que atraviesa clases y razas, ¿sí? Y en este régimen están incluidas, para poder realizarse en la práctica en la sociedad esta sexualidad hegemónica y normativa, tiene que haber instituciones, iglesia, escuela, cultura, leyes, instituciones, familia como algo central, ¿no? Para la Constitución. Esto constituye el poder del régimen político, que garantiza y promueve y vela para que la práctica se lleve a cabo, ¿sí? Y dentro de la práctica hay una interiorización generalizada en los sujetos, interiorización de esta naturalización, de esta naturalidad, normalidad heterosexual. Necesariedad heterosexual. En la segunda pregunta dice, ¿cuáles son las características? ¿Cómo se decía en mi vida? Las compañeras, solamente nos hablamos de nuestra vida. Una es de vivir dentro de ese régimen totalmente, salvo la excepción de estar en este seminario, se puede decir la excepción de la práctica normativa, y en el caso mío es la rebeldía, todo eso. Siempre ha habido rebeldía hacia todo eso. Entonces, las demás compañeras quieren agregar algo personal. Queremos que, al final se les preguntara si ellas quieren agregar algo. ¿No? La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las características de la heterosexualidad como régimen político? ¿Qué vínculo tiene con el patriarcado y cómo se expresan en mi vida? ¿Sí? ¿Qué relación tiene con la monogamia? Bueno, las características es indudablemente subordinación de la mujer al hombre para beneficio del hombre, es una característica básica. ¿Sí? La apropiación privada del cuerpo, el tiempo, el espacio, la reproducción, las emociones y los bienes materiales. Todo, pues eso es fundamental. La otra es que la monogamia es una condición para la herencia patrilineal. Es decir, es otra característica fundamental de esto, ¿sí? Y la última pregunta, ¿cuál es la base material y simbólica de la heterosexualidad como régimen político? ¿Qué de mi práctica cotidiana? Bueno, eso queda ya.
La base material, bueno, nosotros la consideramos que es la monogamia. Si no se da la monogamia, no puede haber intercambio sexual. ¿Sí? Y la monogamia puede ser mujer-mujer, hombre-hombre y lo natural, hombre-mujer. Esta condición, esta base material, ¿sí?, se naturaliza a través del discurso del amor romántico. ¿Sí? Pues se tiene que naturalizar para ser aceptado. ¿Sí? Y la otra es cuál es la base simbólica. Bueno, nosotros nos atrevimos aquí a plantear lo que es el matrimonio. O sea, el matrimonio heterosexual, el matrimonio lésbico, es como una base, es el símbolo central de esta relación. Bueno, si están de acuerdo, como que resume bastante bien, ¿no? En general lo planteado. Y bueno, nada más entonces 2 avisos para ir cerrando. ¿Otra participación? Yo nomás quiero decir una bromilla para cerrar. Todo se resuelve con mi propuesta de la vez pasada, en que y todavía sigue en pie, en que las amistades deberíamos de compartir más afectos, placeres, cuidados, y así, y la monogamia entonces podríamos atajarla de ahí. Y que va desde el abrazo, el acercamiento, la plática hasta la acogida. Ajá. ¿No? O sea, está como... Sí. Y bueno, en los avisos está, nos hacía la propuesta, y bueno, no sé si estemos de acuerdo, que la próxima sesión arrancáramos un poquito más temprano, porque si hoy vieron, la cosa técnica nos distrajo mucho, ¿no? Entonces, que 5:15 máximo pudiéramos ya estar por acá, para incluso ver, si están también de acuerdo, disponer los lugares de otra manera, ¿no? Porque está como muy